Bueno, estamos acá. El día de hoy vamos a trabajar lo que son gráficos con Excel. Entonces tenemos por acá un Excel con una hojita donde vamos a trabajar esta tabla para crear nuestro primer gráfico. Algo muy importante a la hora de realizar gráficos es el orden que tenga la información en las tablas, ¿verdad? Entonces, siempre tener las tablas con los encabezados tal y como nos pueda interesar, de manera que la información pueda quedar ordenada de manera eficiente. Entonces, es muy importante entender también la naturaleza de la información, si la información son porcentajes, si son montos en dólares o en moneda, si son cantidades totales, qué tipo de información es, porque eso nos puede ayudar a la hora de generar cuál sería el tipo de gráfico que nos puede servir. Si ven por acá, les voy a mostrar que existen varios tipos de gráficos. Voy a seleccionar para que puedan ver. Entonces selecciono la tabla y le doy a insertar y pueden ver acá. Entonces, los tipos de gráficos, ya sea de barras, ya sea de tendencias, ya sea un gráfico circular, de pastel. Los circulares o de pastel se utilizan mucho cuando son elementos o son cantidades que nos suman un porcentaje total, un 100%. Si no se trata de cantidades que nos pueden sumar un total, eh, y lo vamos a ver como en porcentajes o en totales, no se recomienda. Cuando hay, por ejemplo, variaciones en una línea de tiempo que está cambiando la información, está cambiando las cantidades a lo largo de los años. Por ejemplo, si yo tengo la variación no sé, de estudiantes o la variación de personas que compran X medicamento, por ejemplo. A lo largo de los años yo puedo hacer un gráfico de tendencia, que son estos que están por acá, que viene como con una línea para ver cuándo cae, cuándo aumenta, cuándo se desploma, cuándo tiene picos y demás. Esos son gráficos de tendencia. Y cuando nosotros buscamos comparar cantidades o comparar diferentes grupos de información entre sí, entonces lo más recomendado es hacer un gráfico de barras. Para el tipo de información que tenemos, si se fijan acá, viene como por tipo de ropa, alimento, combustible. Entonces nos serviría hacer una comparación utilizando gráficos de barras. Se podría hacer también, este, dependiendo del enfoque que tengamos, si queremos em, ver cómo ha variado a lo largo del tiempo y estamos viendo el costo, sí podría ser un gráfico de tendencia. Pero si queremos ver la variación, ya sea por el tipo de comprador o el tipo de, o el tipo, entonces sí sería lo recomendado hacerlo por un gráfico de barras. Entonces, vamos a seleccionar uno para ir viendo con ustedes. En este caso, déjenme ver porque no, esto no me funciona de momento. Ya les muestro por qué. Les quiero mostrar un gráfico normal, no uno dinámico. Son dinámicos. Ok. Vean que acá lo que el gráfico me está tomando de información es em, el costo, la variación en el costo según, según los tipos, ya sea ropa, ya sea alimento, combustible, deporte y demás. Entonces,
lo que tenemos que hacer es organizarlo un poco, porque está un poco desordenado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá donde tienen el gráfico, entonces le pueden poner título, por ejemplo, a los ejes. Ya sea al eje Y, que sería el de la izquierda, que está en el costado, o el eje X. Usualmente no se usa mucho ponerle de, al eje Y, sino solamente se hace con el otro eje. Ok. Em, Otra cosa que nos puede servir también a veces es organizar la información. em, entonces también pueden ver, por ejemplo, acá pueden cambiar el tipo de gráfico. Entonces, si no es el gráfico que les puede funcionar, pueden ver si hay otro tipo de gráfico. Por ejemplo, este. Y acá que está midiendo, aquí lo que está midiendo es las barras según las fechas. Entonces, depende qué es lo que queramos nosotros medir. Particularmente, podemos cambiar la información o seleccionar la información. Por ejemplo, déjenme, les muestro. Yo usualmente le quito las líneas de la cuadrícula porque no me gusta cómo se ven. Em, Déjenme, les muestro por acá. Por ejemplo, en las etiquetas de datos se pueden poner acá, que es cuánto, cada barra, qué valor tiene. Entonces, eso lo pueden agregar acá, igual lo pueden editar si le quieren cambiar el color, ponerlo en negrita o ponerlo de cualquier forma. Todo eso lo pueden editar, igual acá los ejes. La información de los ejes la pueden editar, poner en negrita, cambiar el color, lo que sea. Entonces, les voy a mostrar lo que yo quería hacer con el gráfico. Estaba mostrando las diferentes opciones, pero ahora les voy a mostrar lo que yo quería hacer con esa información, lo que yo hubiera hecho. Entonces, le voy a cambiar tipo de gráfico. Acá hay diferentes tipos de gráficos. Por eso les digo, depende mucho cómo sea la información que tienen, ustedes lo pueden adecuar a sus necesidades. Hay gráficos, por ejemplo, de barras 100% o solamente de barras donde se comparan entre sí. Hay gráficos, por ejemplo, este radial. Hay muchísimos tipos de gráficos, o histogramas, de cascada. Los que más se utilizan son el de barras, el de coste, el de pastel, que es este, y, y los de tendencias, que son como este. Entonces pueden más o menos explorar como las opciones que les dan, a ver qué le cambian también a la información para que les quede lo mejor posible. Entonces yo me quiero quedar con un gráfico de barras, pero lo que quiero hacer es también cambiar un poquito el orden de la información. Entonces, por ejemplo, a mí no me interesa tanto la fecha, sino que sí me interesa esta información. Entonces uno puede editar, como pueden ver acá, uno puede editar que no aparezca la fecha, que a mí no me interesaba tanto, para ordenarlo un poco diferente. Otra cosa que podría hacer es también cambiar, por ejemplo, agregar o desagregar información, em, por ejemplo, la información que aparece en las filas y la información que aparece en las barras. Entonces, por ejemplo, yo bien podría
quitar todo esto y agregar, por ejemplo, me parece un error. A ver, ahí, ahí, cambiar el orden. Entonces le di cambiar fila, columna y puse el costo que fuera en el eje Y y el tipo del comprador en los otros ejes. ¿Ok? Entonces organicé la información diferente. Si lo ven por acá. Entonces le voy a cambiar el título del gráfico. Esto también es muy importante. Ustedes pueden agregar y desagregar información del gráfico. Entonces el título le voy a poner costo según tipo. Costo según tipo. Aquí vienen los costos en el eje. Y también podría solo hacer costo y tipo. Ven. Entonces si a mí lo que me interesaba era ver cómo estaban los costos según los tipos solamente, sin tomar en cuenta, por ejemplo, el comprador, entonces podría dejar de lado el resto de la información. Si no me interesaba la fecha, uno puede hacer también múltiples gráficos, digamos, si me interesa esta información, por ejemplo, el costo según tipo. Y también puedo cambiar los colores también, ¿verdad? Ponerle diferente color a las barras para que sean diferentes. Vamos a ponerle verde. Y lo personalizamos en la medida de lo posible, lo mejor posible. Otra cosa que pueden hacer con su gráfico es así. Otra cosa que pueden hacer con su gráfico es ordenarlo también. Eh, Usualmente está muy bien ordenar la información de mayor a menor, por ejemplo. Entonces, para yo poder ordenar la información, entonces tengo que trabajarlo en la tabla. Entonces, yo bien puedo convertir esto en una tabla como formato de tabla, porque ya es una tabla. Para hacer esto, dar acá, ordenar de mayor a menor. Ven, entonces ya automáticamente se ordena la información de mayor a menor en mi gráfico. Y por acá tengo en las etiquetas de los gráficos el valor que tiene cada uno el valor que tiene cada uno de las barras. Entonces este es un gráfico ya. Y si ven, tiene toda la información que yo necesito. Es el tipo el tipo, el costo según tipo. Entonces ya lo tengo con las etiquetas de los datos, ya lo tengo con la escala, ya lo tengo ordenado de mayor a menor y ya lo tengo con colores y con título. Entonces ya ese es un gráfico que puede ser terminado y puede ser utilizado. Eh, Puedo hacer más gráficos, no tengo que quedarme solo con un gráfico. Muchas veces de una sola tabla puedo obtener mucha información. Entonces, por ejemplo, antes no tomé en cuenta algunas cosas. Entonces, tal vez para este puedo hacer otro gráfico y les voy a mostrar, tomando en cuenta otra información.
O sea, podemos obtener mucha información de los diferentes gráficos que utilicemos o que vayamos a hacer. Entonces les voy a mostrar acá para que... El primero que les mostré era el costo. Lo voy a poner más abajo para que quede por ahí mientras trabajo este otro. Como yo les comentaba, a mí me gusta quitarle las barras. No me gusta cómo se ven las barras. Igual le trato de dar formato, igual que al otro. Casi siempre nosotros trabajamos o nos gusta tener como un estilo de formato que le damos a nuestros gráficos. Entonces ya este está ordenado. Y a mí lo que me interesaba de este era otra información. Entonces lo que iba a hacer era... No, 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 voy a hacerlo diferente porque esto se mantiene y aquí vamos a editar. Entonces aquí lo tengo por el tipo de comprador, solamente que no me lo está agrupando, entonces vamos a ver qué está pasando. Porque otra cosa que yo podría hacer es agrupar yo mismo los datos. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, otra información que no está en la tabla, pero yo puedo extraer de la tabla, entonces puedo hacer total costo, costo comprador, por decir. Vean que eso no aparece. Esa información no aparece en nuestra tabla, entonces la voy a agregar yo para poder utilizarla. A veces alguna información no aparece en nuestra tabla o nuestra información que tenemos, entonces tenemos que agregar algunas columnas, algunas filas. Entonces voy a hacer el costo comprador que va a ser sumando, vamos a tratar de hacerlo acá. No, el problema es porque la tabla ya lo tengo en formato de tabla. Entonces eso lo debía haber hecho antes de generarlo en formato de tabla. Lo que puedo hacer para que vean es hacerlo aparte. Entonces agregarlo acá tal vez abajo. Entonces vamos a copiar, hacerlo rápidamente para que ustedes puedan ver. Solo lo que voy a necesitar que va a ser comprador y costo comprador. Pues a veces hay que utilizar solo la información que necesitamos. Costo comprador.
Bien, entonces aquí el comprador sería mamá, papá e hijo. Vamos agrupando la información de manera más sencilla. Lo de papá sería igual. Bien, entonces ya tenemos la información que necesitamos. Entonces ya ahora lo que hago es seleccionar en lugar de es la tabla anterior, mi fuente de información ahora va a ser esta otra tabla que acabo de hacer nueva con la información que necesito. Como pueden ver, ya me queda incluso en el formato. Pues yo lo voy a editar un poquito para que quede como yo quiero, pero ya tiene la mayor información que necesita costo comprador. Pero ya está básicamente con la información que necesitaba. Entonces, al final de cuentas van a tener la posibilidad de hacer múltiples gráficos con la información que ustedes vayan a necesitar. Pueden sacar muchísima información dependiendo de lo que ustedes necesiten, cuál sea su enfoque, el enfoque que le van a dar a la información. Entonces, vean por acá cómo queda. Ya solamente me quedaría agregar las etiquetas y quedaría listo el gráfico. Entonces, como pueden ver, con la tabla de información realicé dos gráficos de barrios, son muy bonitos, como pueden ver, ordenados, con toda la información, título, las etiquetas, las barras diferenciando en ambos casos, ya sea el comparador o el tipo, y la información toda ordenada que se puede leer de manera eficiente. Entonces, ese es un tipo de gráfico. También podemos cambiar tal vez el tipo de gráfico de ser necesario si eh, lo podríamos hacer también, no sé, un gráfico de pastel, tal vez, por ejemplo. Vamos a nada más para mostrarles. Y hay infinidad de opciones, entonces ya ustedes elegirían qué es lo que les gusta más o qué es lo que les parece mejor. Igual ves, aquí en las opciones también les va a aparecer algunas recomendadas de Excel, sí, que Excel les recomienda, incluso colores y demás. Ven acá el circular. Ese sería el gráfico circular y al circular ustedes le pueden agregar porcentajes y demás. Ese sería un gráfico circular, por ejemplo, si yo no lo quisiera, como antes un gráfico de barra, entonces un gráfico circular de esa forma.